Bienvenidos nuevamente. Como les anticipábamos en la apertura, estamos con Nati Ponce. Nati, bienvenida a tu casa. Gracias, Alberto. Buenas noches. Gracias a vos por venir. Gracias por esta obra que has confiado a la editorial Voces. Y bueno, mi primera pregunta va a ser preguntarte cuál es el origen de este trabajo, cómo fue que llegaron ustedes a la conclusión de que este libro era necesario y pusieron los esfuerzos para sacarlo. Bueno, el origen estuvo en manos de Yoshi Dilicia, justamente, que es la directora del proyecto, que yo considero que es complementario de otro proyecto, de un libro que vos mencionaste como publicado también por Editorial Voces, que era Mujeres que dicen y hacen. Y en ese caso ella había trabajado sobre grupos de mujeres, colectivas. Estoy pensando en las salineras en La Pampa, había trabajado sobre la UMA, sobre legisladoras pampeanas en los principios de nuestra provincia como tal. Y en algún momento pensó que el nombre de Hortensia Maggi, a quien ella había conocido mucho, a través de su proximidad con el diario La Arena, donde también publicaba noticias y artículos sobre feminismo, cuando la verdad que se hablaba poco, ¿no? Yoshi fue en ese sentido, creo, de avanzada. Y el nombre de Hortensia siempre dio vueltas, creo, en su cabeza como para poder trabajar sobre ella, y efectivamente, creo que fue allí por el año 2013 aproximadamente, que, bueno, estando yo ya jubilada como docente, ella permanecía y permanece como instituto de estudios interdisciplinarios de la mujer en aquel momento y ahora de géneros en la Facultad de Ciencias Humanas. Me convocó para que la acompañara en este proyecto, y también a Virginia González, que vos mencionaste hace un rato, docente de la facultad también, maravillosa persona que nos acompañó en esta tríada, a la que se había sumado originariamente Irma Ayala. Finalmente, después, por razones personales familiares, se alejó de Santa Rosa y no pudo continuar con el proyecto. Este fue el origen. La idea era trabajar sobre la mujer, en este caso una socialista de raigambre, que además escribía, y era una militante política y también cultural, porque es una mujer que ha tenido tantas facetas durante su vida que no había manera de ignorarla en esta colectiva de mujeres, justamente, y valía la pena individualizarla. Y ahí fue el trabajo, empezamos a buscar datos, algunos los encontramos más fácilmente, los teníamos a mano, especialmente testimonios de amigos, amigas, amigues, mal que le pese a Soledad Acuña. Continúo con el relato, perdón por la disquisición. Sí. Pero quería decir esto, fue recuperar esa figura que la verdad que fue valiosísima, a pesar de que no estuvo mucho tiempo en La Pampa, porque nacida en La Pampa, se alejó de muy niña, casi con su mamá de la provincia, volvió ya bastante adulta con su mamá muy anciana, pero la verdad que ha dejado un testimonio valiosísimo en Santa Rosa y en toda La Pampa, ¿no? Así que ahí empezó el trabajo. ¿Y cómo se escribe un libro de A3? No fue difícil porque hubo una división así de tareas. Lo que hicimos, bueno, teníamos que hablar sobre quién era Hortensia, y de hecho en el libro aparecen unas páginas con su biografía. Sí, sí. Y después empezamos a leer todas, las tres, leímos sus obras. Leímos lo que podíamos encontrar, lo que teníamos más a mano, que era Natalia Mertens, una novela,
Ella lo llama algo así como un librito de bolsillo, pero es una especie de opúsculo sobre la vida social y política de dos mujeres en la Argentina, referida a Eva Duarte y a Alicia Moró, y los nazis en la Argentina, otro libro que ya había publicado, Vivencias de ayer y de hoy, que también estaba publicado. Y bueno, gracias digamos que al apoyo, a la colaboración de un familiar de Hortensia, logramos hacernos de una serie de documentos muy fragmentarios para saber lo que ella había escrito a lo largo de su vida, que obviamente no puede ni componer un cuento completo casi, ¿no? Pero, claro. Pero bueno, claro, por ahí fuimos encontrando todos estos textos, estos documentos, y llegó el momento de ponernos a escribir. Y bueno, nos fuimos dividiendo, vamos a trabajar este texto, lo charlábamos, por allí cada una tenía algo para decir, escribíamos nuestro propio texto sobre alguna obra en particular. Y incluso hubo ponencias en una jornada de investigación de la Facultad de Ciencias Humanas, justamente sobre este libro. Lo hicimos por separado, por un lado Vicky y yo, y por otro lado Yoshi. Y bueno, después llegó el momento de mancomunar esfuerzos en esto de armar un libro. Ahí fue un poco más difícil porque obviamente lo que habían sido artículos autónomos tenían que convertirse en un corpus más organizado para poder convertirlo en el libro que próximamente, como vos anunciaste, vamos a poder ver en vivo y en directo. Fue un arduo trabajo, trabajo que por supuesto continuó aún después de presentado en la editorial Voces, porque en esto, además en mi caso que soy coordinadora de un taller de narrativa en la Asociación Pampeana de Escritores, comparto con los talleristas la idea de que una lee, escribe y corrige. Y este ha sido el caso del libro sobre Hortensia Maggi, con los ojos abiertos. Hemos corregido bastante, hemos tenido que hacer muchas adecuaciones. Es cierto que en determinado momento dijeron, vamos a retirar el libro porque queremos prácticamente reescribirlo. Sí, casi está reescrito, te diría que más de una vez este libro. Y ganó el libro, fue una decisión acertada, porque el libro ganó en cohesión, ganó en fluidez. Sí, además lo que nos interesaba, porque en cierto modo, no en mi caso, tanto en mi caso, pero sí en el caso de Virginia y Yoshi, que están más acostumbradas a una escritura académica, había que reformularlo de algún modo para que fuera más legible, ¿no? Más ameno, no más legible, más ameno para el suscriptor y la suscriptora que van a recibir este libro, ¿no? Así que ese fue un trabajo también bastante intenso el que nos tocó. Pero bueno, estamos contentas con el trabajo. En la medida en que puedas, ¿por qué no nos contás un poquito más en detalle el tema de las fuentes, de las que abrevaron la gente que vieron los archivos? No sé, bueno, habrán estado en los archivos de la Arena, supuestamente. Sí. Estuvimos en los archivos de la Arena, de hecho, pudimos leer los artículos que Hortensia había publicado a lo largo de casi 20 años, por ahí no todos, sino que hicimos una selección, pero los leímos, por supuesto. Por supuesto que tuvimos la palabra de Saúl, de Rosalba, Saúl Santesteban y Rosalba Datri, Juan José Reyes, amigo de Hortensia. Tuvimos la palabra de Edgar Morisoli, que con esa manera tan fascinante de hablar que tenía, nos dio muchísimos datos sobre Hortensia, porque no solamente la conocía personalmente, era amigo de ella, sino que también compartían conversaciones sobre literatura, política y cultura en general, y eso realmente nos acercó mucho más a la imagen de Hortensia. Y gracias a un contacto hecho por un familiar, digamos, mío, logré contactar con una prima
hermana, vamos a decirlo así como se estila en cuestiones familiares, una prima hermana de Hortensia, mucho más joven que Hortensia, pero que cuando ella vino con su mamá a Santa Rosa, se acercó a esta mujer que de alguna manera le sirvió como secretaria ad honorem. Ella era la que le juntaba los papeles, se los acomodaba para que los pudiera escribir a máquina, de manera tal que tuvo una cercanía con Hortensia que fue muy próxima, y la verdad que los datos de la biografía prácticamente están basados en los que fueron sus recuerdos, sus narraciones, las fotografías que mostraba y que nos permitieron acceder a ella. La verdad que esto tenemos que agradecer profundamente, como asimismo también en un momento, porque andábamos buscando dónde había nacido. Y nos decían, nació en Bernasconi, nació en tal otro lugar. Me comuniqué con un profesor de francés que daba clase hace muchísimos años en el instituto privado, creo que es Juan Bautista Alberdi, si mal no recuerdo, de Bernasconi, el profesor Pedro Medici, que además era un gran investigador y del que se conocen trabajos aquí en Santa Rosa. Y él, me conecté con él, que estaba en Bahía Blanca. Yo lo había conocido de cuando empezaba mis estudios secundarios. Se acordaba de mí, se acordaba de anécdotas de mi vida, pasado larguísimo tiempo. Y bueno, él fue el que me dio el dato de que Hortensia no había nacido en Bernasconi, que buceara por el lado de Guatraché. Así que Guillermo Herzl fue el ancla que tuvimos en Guatraché, y a través de él y de Claudia Dova, también docente investigadora de Guatraché, muy conocida ella, muy trabajadora, logramos acceder al acta de nacimiento. Notable, porque acá hay una pequeña historia. Ella nace en enero de 1913 en Remecó, que es un pueblito muy pequeño, cuyos datos podemos recuperarlos a través del libro sobre los pueblos de La Pampa de José Pepe Álvarez, y que de hecho, bueno, en la biografía lo utilizamos un fragmento como epígrafe, no como epígrafe, sino como comentario en el corpus. Y nos enteramos de que había nacido ahí, pero notable. Su mamá, que ya era viuda, la inscribe en el registro civil de Guatraché en el año 1948. Fíjate la cantidad de años que habían pasado desde que había nacido Hortensia hasta el año 1948, en que la madre registra formalmente el nacimiento de Hortensia. Increíble. Pero bueno, a partir de ahí, imagínate que ella ya había hecho vida de estudiante y demás. Indocumentada. De alguna manera estaba documentada, países, porque no hubiera podido ir a la escuela, no hubiera podido publicar en las bibliotecas, no como publicaba. Votar, pero eso es porque todavía no había voto femenino. No, mira, se me ocurre pensar que por ahí esta anotación, ¿no? De la madre allá por el año 1948 tiene que ver también con esta instancia de democratización de la vida institucional de la mujer, de la vida política, que podía estar próxima justamente a la, muy probablemente. a la autorización. Un interés por la población, por cada uno de los argentinos que antes no estaba presente. Claro. Sí, porque si no, bueno, puede haber otras circunstancias de vida que no nos contaron, que se nos pasaron. Vaya a saber qué pasó en tantos años. Máxime cuando la mamá la inscribe justamente en Guatraché, bueno, de la que dependía seguramente en forma administrativa Remecó. Pero bueno, ya estaban viviendo en otra provincia ellas, ni siquiera estaban en La Pampa, y sin embargo las sientas justamente vienen supuestamente a registrarla en Guatraché.
¿Y lograron descubrir por qué la mención de Bernasconi en la biografía de ella? No, No. no. Y después hay No, otra porque hay relación muchas cosas que quedan ahí que no hay hemos otra relación podido. con Winifreda, ¿verdad? Sí, Por porque la la madre. mamá es de Winifreda, es de la familia Vermeulen de Winifreda. La mamá de Hortensia es Vermeulen y la abuela materna, la mamá de su mamá, era Mertens. Ese es el apellido que aparece como título en una de las novelas. La mamá, bueno, el título es Natalia Mertens y ese es el nombre de la abuela, pero ella de alguna manera atribuye parte de la historia que se relata, obviamente, ficcionalmente en el libro, y se refiere a la vida de su mamá. Pero bueno, también efectivamente, y bueno, familia Vermeulen, bueno, esta mujer que nos dio testimonio tan cercano, su prima, es Amalia Vermeulen, que vive aquí en Santa Rosa, pero bueno, tiene parte de su familia en Winifreda, pueblo que, bueno, que donde reside en Vermeulen todavía son parte del vecindario de ese pueblo. Hay otro dato biográfico interesante, es el padre o el no padre de Hortensia, ¿no? O sea, hay como una figura paterna ahí ausente que... Es un que padre también, abandónico. Ellos vivían en la zona rural de Remecó. Y según el testimonio que daba Amelia sobre Hortensia, ella con su hermanito, porque tenía un hermano, Hortensia, con su hermanito y su mamá vivían muy solas en el campo, eran pobres y muchas veces la mamá cazaba animales silvestres para poder comer. El papá pasaba mucho tiempo en Guatraché, bueno, no tenemos muchas referencias sobre su vida, pero sí sabemos que en algún momento ese padre, bueno, ella casi no vuelve a la casa y ella con su mamá abandonan el campo en Remecó y se van a vivir a Huinca-Renancó. En Huinca-Renancó la mamá se hace cargo de la cocina de un restaurante que suponemos que era de un hotel de ese momento en Huinca. Estamos hablando de la década del 20, del siglo XX. Y ahí es donde Hortensia, no conocemos mucho de su vida escolar, como te decía, no tenemos registro de la vida, de su paso por la escuela primaria, tampoco por la secundaria, pero sí sabemos que es en Huinca-Renancó donde ella empieza a publicar. Y respecto de su papá hay un dato, que es que cuando ella es chiquita, creo que tiene alrededor de 10 años, va por la calle y cree ver a su padre, que la está mirando en una esquina y sale corriendo, vuelve al lugar de trabajo de su mamá y le cuenta que lo ha visto al padre, pero hasta ahí el registro que hemos podido seguir, no tenemos otro dato. Es probable que el padre hubiera llegado hasta allí. Ella regresa a Santa Rosa, creo que fines de la década del 80 aproximadamente, con su mamá viejita. Ella regresa a Santa Rosa porque quiere que su mamá esté en contacto con la familia en los últimos años de su vida. Y junto con ellas viene su segunda pareja, un señor que era Cerveira, creo que era el apellido, que era distribuidor de juguetes y de golosinas. Y estando en Santa Rosa, una bueno, digamos, de las primeras acciones es comprar un espacio en el cementerio de Santa Rosa. Y ahí están sepultados su mamá, está sepultado bueno, su pareja y también el hermano que había muerto asesinado en Guatraché muchos años antes, y trae los restos y los sepulta aquí en Santa Rosa. No quisiera mentir, pero creo que es el mismo espacio donde están también los restos de Hortensia.
Tiene una vida realmente muy familiar y tremendamente amigable. Los testimonios que tenemos sobre ella por parte tanto de Juan José Reyes como de Edgar y fundamentalmente de Amelia Vermeulen, su prima, dan cuenta de una mujer a la que le gustaba mucho cocinar, les gustaba mucho agasajar a sus amigos y amigas y también a los familiares. Todos los años celebraba el cumpleaños de su mamá y hacía una gran fiesta con todos los familiares cercanos. Y bueno, en esa fiesta cantaba, ella hacía karaoke y hacía cantar a la familia. La verdad que debía ser muy divertida, una mujer muy atractiva personalmente. Bueno, además de ser una mujer realmente que tuvo una vida intensa desde el punto de vista político y también cultural, ¿no? Amelia fue violinista de la orquesta de Osvaldo Pugliese. Hizo teatro, además de ser periodista, militante, de tribuna, escritora. La verdad que es una mujer múltiple. Nati, te pido un instante, vamos a hacer una pequeña pausa y después seguimos. Bien. ¿Te parece bien? Sí. Ustedes, por favor, no se vayan de allí, que después de esta breve pausa seguimos charlando con Nati Ponce sobre Hortensia Maggi.